Estamos nuevamente con ustedes en Punto de Vista por el sistema de emisoras Atalaya. Tenemos la oportunidad de dialogar esta mañana con el ingeniero Jorge Carrillo, secretario nacional de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Dándole el cordial buenos días al ingeniero Carrillo, le queremos preguntar, ¿es cierto que se está viviendo una sequía en el país? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las acciones que podría tomar la Secretaría a su cargo para afrontar un fenómeno natural de esta naturaleza? Buenos días a todos los que nos escuchan por Atalaya. Efectivamente, yo no le llamaría sequía, la verdad es que el término sequía son tiempos muy prolongados de ausencia de lluvias. Sin embargo, luego de pasar los meses de época lluviosa, que se incrementó por la presencia del fenómeno del Niño, donde la Secretaría estuvo presente durante todas las emergencias, estamos viviendo meses de altas temperaturas y, y algo que se llama déficit hídrico. Es decir, que sí hay periodos de ausencia de lluvia que puede generar inconvenientes en la población. Entonces, para eso nosotros hemos generado un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque el déficit hídrico afecta no solo a las personas directamente, sino también a los cultivos, bueno, la generación, que también es otro tema de otra cartera de Estado. Sin embargo, nosotros como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos estamos trabajando en la prevención y mitigación, y por eso hemos comenzado un plan de entrega de kits para mantener la seguridad alimentaria y sobre todo también que puedan almacenar agua de manera segura en las poblaciones que se pudiesen ver afectadas por el déficit hídrico. Ingeniero Carrillo, y las represas que nosotros tenemos para proveer especialmente agua potable a la gente, ¿cómo están? ¿En qué condiciones? ¿No hay peligro de que haya una escasez de agua potable, especialmente para los seres humanos? Bueno, en cuanto a eso, bueno, la cartera correspondiente comentará los detalles ya técnicos a detalle. Sin embargo, en este momento se está trabajando con todas las carteras involucradas en cada una de nuestras competencias para poder asistir a la población. Nosotros, como competencia directamente del tema de la prevención y mitigación, que es, de hecho, dentro de las 7 funciones de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, está el análisis, la prevención, mitigación, preparación, respuesta, preparación para la respuesta y recuperación en cuanto a la gestión de riesgos de desastres. Y nosotros, por esa razón, estamos trabajando de manera preventiva. Ya hemos entregado 20 tanques de 2.500 litros que básicamente benefician alrededor de 400 familias. Y eso es lo que estamos haciendo de manera preventiva, para que puedan almacenar agua de manera segura en el caso de que pues, ocurra el déficit, ¿no? Ingeniero, en el pasado, y yo sé, pues usted me va a decir a lo mejor que no es el representante del gobierno en el tema aguas, pero en el pasado se tomaban previsiones. Había, por ejemplo, situaciones como las creaciones de albarradas que almacenaban agua en la época en que nosotros tenemos demasiada agua. Por el contrario, hay épocas en que nos ahogamos tranquilamente y otras épocas en que no tenemos agua ni siquiera para la generación de energía eléctrica, ni para las plantas, ni para los animales y a veces hasta para la gente. ¿Hasta qué punto se toman medidas en ese sentido, en el sentido de prevenir y no solamente de lamentarnos? Efectivamente, eso es una consideración muy importante que usted menciona. En las épocas de abundancia de agua se deben tomar esas precauciones. Pero recordemos que también las competencias eh, del gobierno central se han ido pasando a los gobiernos autónomos descentralizados. Para poner un ejemplo, las competencias de riego y drenaje las tienen las prefecturas. Entonces, ellos son los encargados de almacenar y de guardar agua para la época de riego, para la época de déficit hídrico, para el objetivo de riego y drenaje de cultivos, por ejemplo. Para el agua potable la tiene la competencia directa, la tienen los gobiernos autónomos descentralizados cantonales. Entonces, eso es un poco explicar a la ciudadanía que existe la competencia, existe el COTAD, y cuando en algunas ocasiones al gobierno central se le reclama todo. Sin embargo, tenemos ya una ley establecida en que a cada gobierno autónomo descentralizado le corresponde una competencia. Entonces, el agua potable claramente es competencia de los GATS y a ellos son los que debemos mirar cuando hay algún problema de este tipo, ¿no?
Sí, pero ellos a su vez se quejan de que el gobierno no les da las asignaciones que les corresponden. Y entonces caemos en un círculo vicioso. A ellos les toca, pero ellos no tienen plata y entonces el asunto queda en el aire, ingeniero Carrillo. ¿Conoce usted si el gobierno, usted no es ministro de Finanzas, pero debe conocer porque tienen reuniones periódicas, me imagino que de los ministros y todo? ¿Usted conoce si ya se les está resolviendo las deudas que tenía el gobierno, por ejemplo, con los denominados pomposamente gobiernos autónomos descentralizados? A ver, todos conocemos la situación en la que el presidente Daniel Noboa recibió el país, que en los primeros 6 meses de gobierno se trabajó en arreglar las finanzas. En este momento no podríamos hablar de una economía estable como la que tenemos si es que el presidente no hubiese tomado las decisiones que tomó en su momento. Ahora, en este punto, el dato es que tenemos al 90% de los GATS con las asignaciones correspondientes del modelo de equidad territorial y se va a seguir cancelando lo que queda. Ahora, también aquí la ciudadanía tiene que reclamar que los GATS inviertan en lo que deben invertir. Y eso es una de las discusiones que también se tienen de que los GATS no invierten en lo que deben invertir. Entonces, cuando uno es un administrador, lo poco que tiene lo utiliza en lo que más va a representar. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía también tiene que exigirle a sus autoridades locales, para las cuales fueron elegidos, pues que ejecuten su presupuesto de manera responsable, ¿no? Que también incluyan la gestión de riesgos. Ojo que la gestión de riesgos, y esto es un punto importante, ya que tocamos el tema de los GATS, no toman en cuenta la gestión de riesgos, no la han tomado en cuenta durante varios años. Y por eso tenemos los problemas que tenemos en cantones como Baños, Alausí, Echendía, etcétera. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta todas estas consideraciones de la gestión de riesgos al momento de hacer crecer las ciudades o al momento de dar permisos de construcción, al momento de dar títulos de propiedad. Y esos son los problemas que estamos resolviendo desde la Secretaría como ente rector. Una cosa interesante, ingeniero Carrillo, Julio, el mar se sigue, el mar se sigue tomando. Sí, Andrés, ¿estás al aire? Julio, Alcides. Alcides, buenos días, qué gusto de saludarte. Si gusta, continúa con el diálogo. Yo las preguntas mías las haré después. Adelante, Alcides. Correcto, buenos días a todos los oyentes de Atalaya y por supuesto también pues a Julio, a los que están en los controles, a los oyentes y a nuestro invitado, don Jorge Carrillo. Don Jorge, escuché al ministro de Energía manifestar o advertir que la sequía a finales de este año será similar a la de la sequía de los años 94, 95 o 2023. ¿Cómo describe usted esa declaración, Jorge? Bueno, el déficit hídrico debe ser tomado como una amenaza natural más, y eso es otra cosa que gobiernos anteriores no habían hecho. No era considerado como una amenaza natural, adicional a la inundación, adicional a los deslizamientos, a los sismos. Esto debe ser tratado de manera responsable, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, estamos preparándonos en todas las áreas para el tema del déficit hídrico. Y ojo, todos son temas de probabilidades, ¿no? Obviamente, conforme se acerca el momento, pues las probabilidades de acierto pues aumentan, y en ese sentido estamos monitoreando constantemente con las instituciones técnico-científicas para tomar las correcciones del caso, pues, ¿no? ¿Qué sectores del país van a ser afectados por la sequía, ingeniero? Bueno, básicamente Sierra Centro y hacia la costa. De hecho, de las provincias, coincidentemente, las provincias que más sufren de inundaciones también sufren de la época de déficit hídrico. Entonces, provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, eh, pueden sufrir de ese déficit hídrico, y también la parte de Sierra Centro, del subtrópico hacia la Sierra Centro, pues, ¿no? Hay provincias que tienen embalses, ¿verdad? Tienen agua reservada, ¿verdad? Manabí, por ejemplo, que tiene 2 o 3 presas. Con Así es. con ellos no habría problema, ¿verdad? Claro, en este momento, la presa de Poza Honda, por ejemplo, en el cual nosotros siempre estamos monitoreando con la empresa pública del agua, en este momento se encuentra lleno en los embalses. Oiga, y en lo que tiene que ver a las zonas donde están las centrales hidroeléctricas, ¿verdad? ¿Desde cuándo empezará el estiaje? O sea, básicamente, por ejemplo, se tenía una predicción de que en el mes de agosto iba a comenzar el déficit hídrico,
Sin embargo, todavía en algunos puntos sigue lloviendo de manera parcial. El otro día, por ejemplo, estábamos en Manabí y llovió. El otro día, el día de ayer, estuvimos en Durán y también comenzó una leve precipitación. Entonces, por eso no se puede hablar de sequía totalmente. Sequía es cuando definitivamente no cae una gota de agua, pues no. Y en ese sentido, sí están habiendo aún precipitaciones y por eso todavía no hablamos de la, entre comillas, sequía que usted menciona. Oiga, dígame otra cosa. ¿Se está contemplando, ya sea ustedes o el Ministerio de Energía, la probabilidad que ya la repitieron, esto de la estimulación de las lluvias, bombardeo de nubes? Bueno, en ese sentido, eso tendría que responder el ministro. Nosotros más bien trabajamos en el tema de alertar a la población y proteger a la población directamente, que es nuestro trabajo como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Este estiaje es producto de la presencia del fenómeno de la Niña. Sí, sí, después de un fenómeno del niño seguido, hay la posibilidad de que aparezca el fenómeno de la niña. Sin embargo, hay que aclarar algo importante, es que el tema del cambio climático ha afectado, inclusive el fenómeno del niño no se dio en la magnitud que se esperaba, a pesar de que los indicadores daban de un fenómeno del niño un poco más fuerte. Sin embargo, producto del cambio climático y el anticiclón del sur que ocurrió en el mes de enero y febrero, pues permitió que se disipe un poco la energía. De esta manera también los modelos van cambiando con el tiempo debido a que el cambio climático nos está afectando también directamente a nosotros. Permítame otra pregunta, ¿verdad? Todos conocemos los efectos de la sequía: pérdida de cultivos, falta de alimentos y agua para consumo de los humanos, enfermedades y muertes de animales y plantas. De estos puntos que yo le he narrado, la secretaría que usted dirige, ¿en qué va a asumir su responsabilidad? Estamos trabajando en el tema de la alimentación, de mantener la seguridad alimentaria, también dotando de tanques de almacenamiento de 2.500 litros, de 250 litros, para guardar agua de manera segura a la población que se va a ver afectada por el déficit hídrico. Y en cuanto al tema de las enfermedades, eso sí se articula directamente con el Ministerio de Salud Pública para el tema del control de algún tipo de enfermedad producto de estos eventos. 8 de la mañana, 41 minutos, Radio Atalaya, su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el secretario de Riesgo, Jorge Carrillo. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, sí, gracias. Ingeniero Carrillo, yo vivo en la costa ecuatoriana actualmente. La emisión que estoy haciendo la hago desde Palmar, en la provincia de Santa Elena. Y aquí es Ya. totalmente, sí, totalmente notorio, ingeniero Carrillo, el avance del mar hacia la tierra firme. Es terrible. Yo veo cada vez con mayor preocupación esto porque ya las playas se las está tomando el mar, las playas que nosotros conocíamos. Pero en esas playas se siguen construyendo habitaciones prácticamente al pie del mar y no hay quien les diga que no lo hagan y que busquen zonas más seguras. La Secretaría de Prevención de Riesgos está tomando alguna medida en esto porque este es un avance silencioso, pero realmente que genera miedo en las poblaciones costeras, ingeniero Carrillo. Efectivamente, y me gusta que usted haya hecho esta pregunta, porque una de las cosas que no se ha tomado en cuenta en el Viejo Ecuador es el tema de la erosión costera, lo que usted menciona. La erosión costera es una amenaza latente en nuestro país que no ha sido tomada con la seriedad del caso. Nosotros, como gobierno del Ecuador, nosotros como el Nuevo Ecuador, pues estamos trabajando en un proyecto con la Politécnica de Santa Elena para el tema de un plan nacional para ver las zonas donde más afecta donde más afecta la erosión costera y ahí tomar medidas con los gobiernos locales y obviamente el gobierno central, porque esto es un tema que aún no existe un plan maestro para eso. Entonces, para eso nosotros ya estamos trabajando en un proyecto que no lo habíamos comentado, pero porque todavía no, nosotros nos gusta cuando ya el proyecto está en ejecución, cuando está maduro, pues nombrar a la población, pero ya que me lo preguntó, estamos trabajando en un tema de erosión costera justamente para ver en qué zonas hay que atacar el tema, hay que colocar infraestructura de valor pues, que mitigue estos efectos
y en qué situaciones pues podemos simplemente trabajar en mitigación y no en prevención. Así es, y fundamentalmente, ingeniero Carrillo, alertar a la ciudadanía, porque yo veo que la gente es muy desaprensiva y luego cuando se le vienen los problemas, lloran y claman y reclaman, pero no es lo justo, porque ya sabiendo lo que se está produciendo, porque este es un fenómeno natural que avanza. Yo recuerdo hace 50 años, yo venía a Palmar y el mar quedaba muy lejos, ahora está prácticamente al pie de las casas, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Ojalá que ustedes puedan también hacer una campaña de prevención con la ciudadanía, ¿no? Porque diera la impresión, veo que aquí tienen, por ejemplo, unos, unos postes con parlantes, con alarmas que pueden alertar a la población, pero el avance del mar, esto que usted llama la erosión del mar en la zona costera, es silencioso. Este no es para poner un parlante y decirle, hey, el mar, porque esto ha venido avanzando en forma paulatina. Ojalá que puedan hacer un trabajo también con la gente, ingeniero Carrillo. Por supuesto, y nosotros somos los que más trabajamos con la gente y formamos comunidades comunitarias para justamente, eh, de alguna manera, llegar a más personas y justamente a las zonas vulnerables. Estamos trabajando con los comités comunitarios en la zona costera y efectivamente también tenemos equipos como las sirenas que usted menciona, en los postes que usted menciona, y vamos a utilizar eso para informar a la ciudadanía de lo que estamos haciendo respecto a la región costera y las precauciones que deben tomar respecto a este fenómeno. Ingeniero, hay un aspecto que también preocupa, ¿no? Usted mencionaba ciertas zonas como especialmente la zona del subtrópico y la Sierra Central, donde fundamentalmente cuando hay lluvias hay deslaves que se van llevando poblados, ya no solamente una casa, sino poblados enteros. ¿Hay algún trabajo con, por ejemplo, técnicos geólogos para determinar cuáles son montañas que tienen riesgos de desprendimiento para que no afecten y no tengamos que pasar por estas angustias que se pasó hace poco tiempo en la vía a Baños? ¿Hasta qué punto se puede hacer algún trabajo de prevención en eso, ingeniero Carrillo? Sí, mire, algo importante es que el viejo Ecuador no había hecho un plan nacional de gestión de riesgos a detalle. Es decir, teníamos sí un plan, digamos, a escala muy grande, y estos problemas de ya de poblados y de deslizamientos que afectan a poblados no se había tomado en cuenta, y es por esto que nosotros vamos a comenzar lo que se conoce como el Atlas Nacional de Gestión de Riesgos, que nos va a permitir determinar, analizar el riesgo de manera ya a detalle de cada ciudad. Claro, ahí necesitamos el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados, que finalmente son los que, como le repetía, le decía al comienzo, son los que dan los permisos de construcción, los que permiten el uso del suelo para ciertos usos, valga la redundancia. Y por ejemplo, en la provincia de Bolívar, la mayor cantidad de deslizamientos, se dieron 20 deslizamientos en el último febrero, y eran en zonas donde fueron usadas como cultivos. Es decir, que la actividad humana generó estos deslizamientos. Claro, la lluvia es el detonante, ¿no? Pero si esas montañas o esos cerros no hubiesen sido utilizados para cultivos, no se hubiese dado el deslizamiento. Y por eso es sumamente importante trabajar de la mano con los GATS. No le estamos echando toda la responsabilidad a los GATS. Nosotros, como ente rector, estamos poniendo las políticas públicas. Ahora a los GATS tienen que respetar esto. Es todo. Gracias, ingeniero Carrillo. Vemos que ya está con nosotros el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, director de nuestro programa, y vamos a continuar el diálogo con él. Ingeniero Andrés Mendoza Paladines, buenos días. Muy buenos días, mi querido Julio. Muy buenos días también a don Alcides Ezequiel Montilla, quien ya estábamos viendo en pantalla hace unos momentos. Eso sí lo escuchábamos, tenía un pequeñito problema con el internet, don Alcides, pero estaba igual saliendo por la vía del celular. Y estamos con el secretario nacional de gestión de riesgo, don Jorge Carrillo, como bien lo anunciamos desde el inicio de esta importante entrevista. Y yo quiero aprovechar para preguntarle
al máster Jorge Carrillo, quien además es con quien hemos dialogado ya anteriormente. A propósito de la península de Santa Elena, de la provincia de Santa Elena, el pueblo tiene muchas creencias populares, ¿no? Y dicen que ya apareció el pez remo. ¿Sí, sí vio, no? Hace 2 años también, pero esa apareció Que en va a haber un Manaví. sismo, que va a haber un sismo, dice, Sí, 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 que después del PRM. es parte de la superstición popular. Sí, sí, es parte de eso. Es algo ya, digamos, tradicional en el Ecuador también. En la época que yo era más pequeño, pues mi papá decía que cuando comenzaba a llover, pues también iba a haber un sismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía no hay, no hay, dicen los científicos, no hay suficiente datos científicos que puedan o aprobar eso o negar eso. Pues en ese sentido, igual Total. nosotros seguimos preparados, que es lo que nos corresponde. Estamos trabajando a nivel de sismos, también estamos trabajando en el país, estamos trabajando en un proyecto que se conoce como protección financiera ante desastres, que es algo sumamente importante que todos los países desarrollados lo tienen una vez que ocurre pues el evento, de acuerdo al parámetro del evento, que pues, en el caso de los sismos es la magnitud de momento, pues se cobra un seguro a las estructuras que han sido pues dañadas o no. Pues entonces, en ese sentido, es importante trabajar en eso. En el Ecuador no existe un seguro para eventos de origen natural o antrópico y estamos trabajando en Ahí. eso, para que las instituciones públicas y privadas puedan protegerse financieramente ante estos eventos. Eso es absolutamente importante. Y hablando de eso, de la parte financiera, también otro área importante es el mundo de los seguros, don Jorge, ¿no? Porque imagínese, si es, con los seguros también se puede paliar quienes tengan esa cobertura en una importante medida, efectos de cualquier tipo de riesgo, de Uh -huh. inundación, pues cuando hay sequía o cuando hay una situación como socavones o un sismo, cosas por el estilo. Creo que ahí también, dentro de la parte financiera, vale entrar con la parte de seguros, ¿no? Por supuesto, a ver, el tema de la protección financiera, uno de los mecanismos son los seguros, no Ok, para todas las estructuras aplican los seguros, también aplican fondos, etcétera. Bueno, son que el mismo proyecto que estamos haciendo lo va a determinar cuál es la mejor realidad para nuestro país. Pero para acotar un poco lo que usted menciona, en México también hubo una época de déficit hídrico y ellos cobraron, por ejemplo, cada presa cobra 50 millones de dólares en cuanto al seguro por el tema de déficit hídrico. Entonces, claro, el país pierde en cuanto a generación de energía, pero también con el seguro se recupera inmediatamente. Por eso países desarrollados ya tienen esto establecido. Claro, hay que buscar el mejor mecanismo para cada una de nuestras estructuras. Tal vez para los bienes como de oficinas, etcétera, sí aplica un seguro, tal vez para las represas, para otro tipo de estructuras, pues aplique otro tipo de mecanismo de protección financiera. Pero lo que usted menciona es totalmente cierto. Debemos pensar en una cultura de protección financiera en el Ecuador, porque no puede ser que sigamos perdiendo en un evento como el del 98, 3.000 millones de dólares, y eso lo suma el Estado ecuatoriano porque la economía va a ser insostenible. Por eso estamos trabajando en eso y por eso creemos que la Secretaría está haciendo un trabajo bueno para el Ecuador y para lo que viene, pues no. qué bueno, ingeniero. Eh, Antes de continuar con nuestro compañero, con Alcides Montilla, con Julio Ayala Serra, quería consultarle la coordinación que ustedes tienen que hacer, porque aquí justamente estaba pensando y hace poco le preguntaban y usted decía, bueno, eso le corresponde, por decir, al Ministerio de Energía, que maneja electrificación, pero a ustedes les toca para el tema de riesgo coordinar en situaciones de riesgo con salud, con el Ministerio de MIES, de Inclusión Económica Social. Me imagino que les toca coordinar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para movilización, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transporte terrestre, aéreo.
energía cuando hay estos inconvenientes como una probable sequía o escasez hídrica. Y no sé si de pronto también con el Ministerio del Agua y de Ambiente, que tiene ahí pues el manejo de la EPA, la Empresa Pública del Agua, donde están algunas de las represas. Entonces, ¿cómo hacen para esa coordinación multiministerial o interministerial? Bueno, nosotros somos ente rector de lo que se conoce como el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, donde las instituciones que usted menciona son parte del sistema. Nosotros como ente Ok. rector somos un ente coordinador en cuanto a riesgo de desastres. Y efectivamente, cuando sucede algo o cuando estamos trabajando de manera preventiva, pues se coordina con las instituciones correspondientes. Y no solo las carteras de Estado, también con los GATS, con los cuerpos de bomberos, con la parte privada, los ciudadanos Claro. también. Entonces, realmente son Tipo, 18, me imagino que tipo ONG, tipo Cruz Roja, por ejemplo. por supuesto, nosotros trabajamos con las ONG, con Cruz Roja, con todas las agencias de las Naciones Unidas y nosotros como ente rector coordinamos las acciones y siempre somos los que lideramos en el caso de la emergencia, pues la emergencia y en el caso también de la prevención. De hecho, el año pasado se trabajó en el tema de prevención del fenómeno del niño y fuimos nosotros como secretaría los que lanzamos el plan de prevención del fenómeno del niño, donde participaron todas las carteras de Estado que usted mencionó y también los GATS provinciales y cantonales, pues no. Entonces sí, es un trabajo coordinado que hacemos. Tenemos nosotros una dirección de monitoreo que en el caso de la emergencia, pues coordina inmediatamente con los puntos focales. Recordemos que todas las instituciones que usted mencionó tienen una unidad de gestión de riesgos, el cual es punto focal de la Secretaría para coordinar acciones. En el caso, por ejemplo, de algún tipo de epidemia, pues se coordina con el Ministerio de Salud para el tema de la fumigación, por ejemplo, en el caso del dengue, en el caso de algún tema que pueda afectar, y en el caso, pues, de las medicinas también y la atención hospitalaria, si es que se requiere. Con el Ministerio de Transporte, por ejemplo, en el caso de baños, se determinó, pues, la colocación de un puente Bailey porque uno de los puentes estaba colapsado en una de sus bases. También se trabajó pues, en el tema del nuevo estudio para la vía, etcétera. Entonces, se articula, nuestra secretaría pues, es una entidad coordinadora, pero las entidades ejecutoras pues, son los demás ministerios en el caso del gobierno central. Pues. Las 8 de la mañana con 55 minutos, 8 con 55 minutos. Nos vamos a ir con don Alcides Montilla, que ya no solamente lo escuchamos, sino que también lo vemos en la plataforma. Don Alcides, ¿cómo le va? Gracias. Otra Gracias, vez. ingeniero. Gracias. Ingeniero Carrillo. Alcides, ¿cómo le Usted es va? politécnico, ¿verdad? Usted es politécnico, ¿no? Del SPOL. Politécnico y Puma, de la UNAM también. Sí, politécnico del SPOL. Por aquí tengo un amigo que dice que, que fue compañero suyo en la SPOL. ¿Quién, Bueno, quién, quién? Dígame el nombre. es mi hijo. Ah, saludos, saludos. No Claro. sé. Usted es ingeniero civil y mi hijo es ingeniero petrolero. Ah, ya. Del Nos mismo hemos año. harto en Del la mismo facultad. año. Oiga. Salúdelo, mándale un saludo. Gracias. Dígame. Mire, el tema de Galápagos, allá hay sequía también, ¿verdad? Y el tema de los Sí. incendios forestales, pues oiga, porque eso es lo que ocasiona realmente la sequía, ¿no? ¿Qué se está haciendo ahí? A ver, nosotros como preparación para los incendios forestales, primero hemos certificado 1.000 bomberos especializados a nivel nacional y eso es algo importante porque nos especializamos en la respuesta y control y liquidación de este tipo de incendios. Eso en cuanto al tema de respuesta, que también es importante estar preparados para la respuesta. Si no se puede prevenir, también es importante estar preparados para la respuesta. Ahora, nuestras esfuerzos también están en el tema de prevención. El día de ayer, con el Ministerio de Educación, pues se lanzó la campaña de prevención de incendios forestales, que es un tema de educación de las personas también, porque en algunos casos los incendios forestales son iniciados pues por el ser humano y en ese sentido también tenemos que primero capacitar a la gente, sensibilizarla, saber qué cosas pueden hacer y qué cosas no en estas épocas pues de ausencia de lluvias y incremento de temperaturas. Entonces, realmente en este momento hemos controlado y liquidado los incendios que se han presentado a nivel nacional
Y algo importante que que tenemos que conocer es que los incendios forestales es la amenaza natural que más se da en el país, a pesar de que no parece, pero es porque no afecta directamente a la población. Entonces, por esa razón es que no es tan mediático como pues, una inundación, un deslizamiento. Pero es lo que más se da y por esa razón tenemos grupos conformados, los grupos BRIF, que son los grupos de brigadas de refuerzo de incendios forestales, que ha actuado de manera oportuna y a quien mando una felicitación, sobre todo en la Sierra Centro, en el Austro, donde se han presentado la mayor cantidad de estos incendios y se ha atendido de manera oportuna y muy técnica, pues no. Oiga, ingeniero, ¿qué pasa en Cuenca, o mejor dicho, en el Azuay? Porque se habla de una sequía hidrológica. ¿Qué es eso de la sequía hidrológica? Yo sé que Cuenca tiene muchísimos ríos, ¿verdad? Algunos más correntosos que otros, pero eso de la sequía hidrológica, ¿de qué es lo que está en este momento afectando a Cuenca y sus ríos? Bueno, lo que significa es que hay una disminución en la cantidad de precipitaciones, es decir, que no llueve tanto, para ponerlo en términos más coloquiales, que no llueve tanto y por esa razón los ríos bajan su nivel, por esa razón los cultivos se ven afectados y justamente en este tema la intervención de la Secretaría pues es que las personas que de alguna manera no puedan eh, llegue- o se vean afectadas por este tema de los cultivos, pues nosotros llegar con asistencia humanitaria, también con los tanques para el almacenamiento de agua que se está entregando a nivel nacional. La idea en este mes de agosto es terminar con la entrega de todo lo que tenemos en cuanto a prevención. También tenemos, por ejemplo, un kit para potabilizar agua, que también se entrega en las zonas pues, donde sabemos que es muy difícil el acceso a agua potable. Claro, y sin dejar de lado que eso es competencia pues, de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, el que llegue agua potable pues, a la población, pues no. Jorge, es verdad que este país también soporta sequías, así como inundaciones, pero muchas veces cuando se nos anuncia que va a haber sequía, no tomamos medidas de precaución. Primero, ahorrar agua, ¿verdad? No botar el agua, no desperdiciar el agua. Ese tipo de campañas está haciendo la dirección suya. Por su, sí, por supuesto. De hecho, tenemos 20 ferias a nivel nacional, ya vamos por la tercera, y donde vamos a zonas vulnerables, zonas que creemos importantes, de acuerdo a nuestra planificación, donde explicamos todas estas consideraciones que usted está mencionando a través de campañas comunicacionales, a través de folletos, a través inclusive de una mascota que tenemos nosotros, etcétera, para que también llegara a los más pequeños y obviamente pues a los padres de familia, que la idea es que trabajemos en temas preventivos, así como los gobiernos autónomos descentralizados tienen su responsabilidad, los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad en cuanto a gestión de riesgos de desastres, tanto en inundaciones como en época de déficit hídrico. Y eso es lo que nosotros mediante nuestra subdirección, subsecretaría de reducción, pues trabajamos con la población. Las 9 de la mañana, 1 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al ingeniero Jorge Carrillo Tutibé, secretario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Ingeniero Carrillo, ¿quién tiene la responsabilidad de controlar, por ejemplo, veo a veces lanchas que hacen servicio de transporte de personas completamente abarrotadas de gente, sin la más mínima precaución, sin chalecos salvavidas, en condiciones muchas veces precarias en su estado? ¿Ustedes tienen alguna responsabilidad en eso o solamente es cuestión de las capitanías del puerto? Bueno, eso es cuestión de la capitanía, sin embargo, cuando se presenta uno de estos casos, nosotros sí alertamos a las instituciones correspondientes para que tomen los correctivos. En algún momento también, por ejemplo, no sé si usted vio en las noticias, el tema de transporte mediante una tarabita en el cantón Echendía, justamente. Se alerta al alcalde y se alerta a la prefectura porque son los que deben controlar esta situación y obviamente damos seguimiento, ¿no? De ahí hay que trabajar mucho con la población, los ciudadanos también son parte importante de esto, porque finalmente son los que
de alguna u otra manera, pues se suben en esas embarcaciones y pueden generar problemas para ellos mismos, ¿no? He visto, por ejemplo, cómo se hace en las playas del Ecuador mucha promoción del famoso avistamiento de las ballenas, especialmente en esta época. Y veo que prácticamente nadie controla, nadie. Yo, por ejemplo, acá en Allangue veo que hay embarcaciones donde la gente sube sin algunos con chalecos salvavidas y todo, pero no veo una autoridad que Una controle. En contraseña del Galápagos, Zoom cuando yo he ido, con mi en el correo momento así de estrella. en una lancha de Yo tenía un estas, software hay una class y decía que persona yo no del tenía esa Servicio, cosa. creo que nacional de Galápagos allí controlando de que vayan correctamente, de que vaya el número adecuado, pero en otros sitios no veo esa precaución. La gestión de riesgos en ese sentido debería o debe alertar a las autoridades pertinentes para que esto se tome con mayor responsabilidad, porque después cuando se producen los desastres, las catástrofes, allí nos ponemos a llorar y tratamos de buscar culpables. Efectivamente, sí, se va a tomar, vamos a comunicar esto a a las instituciones correspondientes, a las que tienen a cargo, pues, el control de esos espacios. Y efectivamente, nosotros como Secretaría, como siempre, prestos, pues, para asistir a la población en lo que necesite. Bueno, muchísimas gracias de mi parte, ingeniero Carrillo. Queda en la parte final nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines. Para agradecerle, sí, Julio, agradecerle al ingeniero Jorge Carrillo, quien es el secretario nacional de gestión de riesgo. Muy amable por estar con nosotros esta mañana, ingeniero Carrillo, y estamos aquí siempre abiertos para hablar de los temas de prevención y los planes de contingencia ante un fenómeno como la niña, sequía o cualquier otro que se pueda prever que se puede dar en el Ecuador, y también cuando han tenido que tomarse medidas de contingencia ante hechos que son casos fortuitos, ¿no? Claro, claro. Nosotros como Secretaría estamos trabajando en prevención y vamos a comunicar los avances que hemos tenido respecto a lo que hemos conversado el día de hoy. Que tengan muy buen día. Oiga, y los felicito que tienen una excelente colaboradora ahí, que es la licenciada Erika Poveda en el ministerio. ¿Eh? Felicitaciones. Gracias, gracias. Sí, ahí nos está ayudando, es directora de Cooperación Internacional. Ella maneja el Ella tema con Cruz fue Roja, bombera, con... pues. Sí, 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 es bombera creo todavía, sí. Es voluntaria, pues, ¿no? Es voluntaria, sí, claro, es Es voluntaria. voluntaria. Muy Así bien. es. Aquí además es colega comunicadora y pues sabe mucho acerca del tema del voluntariado, donaciones internacionales y todo eso. Cooperación internacional, lo que usted dice, ¿no? Sí, estamos en buenas manos. Está muy bien. Nos vamos a la pausa comercial.